es tu fidelidad a mí. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Qué privilegio estar con ustedes este lunes maravilloso que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Que estamos de feriado disfrutando con nuestra familia, pero nunca podemos dejar a un lado lo que es principal y primordial para nuestras vidas, el tener ese tiempo de devocional con nuestro Dios. Amén. Así que ahí donde usted está, le voy a pedir que ore un momento conmigo para que Dios trate en nuestros corazones y nos ministre. Querido Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que seas hablando a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra. Señor, oro para que tu Santo Espíritu ministre cada corazón y nos redargullas y nos hagas entender cuál es tu voluntad para nosotros, porque tu palabra nos enseña en Efesios que tenemos que ahora más que nunca entender los tiempos y entender tu voluntad, Señor, para nosotros. Así que te pido que abras nuestro entendimiento y podamos, Señor, atesorar lo que usted quiere hablarnos a nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús oramos esto. Bien, voy a hablar en este tiempo de reflexión acerca de algo que el Señor me viene tratando hace ya 2 semanas. Y yo sé que usted dice, ya eso lo hemos hablado, lo he leído mucho, o se escucha demasiado. Pero yo quiero que usted profundice conmigo en este tiempo de qué Dios tiene de nuevo para nosotros a través de esta parábola preciosa del buen samaritano. Yo le voy a pedir que usted coja allí su Biblia y se vaya conmigo al libro de Lucas. Vamos a estar leyendo Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante y vamos a examinar este hermoso regalo que Dios nos da de esta parábola del buen samaritano. Dice así la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y también dice él, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esto le dijo el maestro de la ley a Jesús. Y entonces Jesús le dice en el versículo 28, bien has respondido, haz esto, mire, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndose fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, mire lo que hizo este hombre, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dice Jesús. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Entonces el tema que yo he traído para usted, que me lo dio el Espíritu Santo para nosotros, la Iglesia de Cristo, haz lo que sabes. El tema se llama haz lo que sabes. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo quiere decirnos esto? Haz lo que sabes. Porque mire, estaba este maestro de la ley. ¿Quién era un maestro de la ley? Era alguien con un profundo conocimiento de la ley de Dios. Este hombre se dedicaba a enseñar
la ley de Moisés. O sea, él se la sabía muy bien. Entonces estaba allí escuchando las enseñanzas de Jesús y le dice a Jesús, maestro, ¿verdad? Porque él reconocía que Jesús era un hombre que enseñaba. A esto es lo que se dedica un maestro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Jesús era el Mesías, es nuestro Señor, pero él le llama en esta ocasión maestro, ¿verdad? Porque él le va a preguntar algo y le pregunta, bueno, entonces dinos, maestro, ¿qué yo debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? En otras palabras, Jesús le dice, ¿qué es lo que tú entiendes? Como él sabía la ley, entonces fue y le respondió pronto a Jesús, amarás al Señor tu Dios, lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mire lo que Jesús le dice. Bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Qué nos quiere decir esto? Imagínense allí a Jesús mirando a este hombre. Yo no sé, hermanos, pero me hubiese estremecido con su mirada. Y cuando Jesús mira y cuando Jesús te trata, tú disciernes, tú entiendes. Cuando la palabra te confronta, tú entiendes lo que Dios te quiere decir y sabes en lo que estás fallando. Entonces Jesús le dice esto a este hombre, haz esto y vivirás. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? Tú no estás cumpliendo lo que sabes. Y por eso es que nuestro tema es haz lo que sabes. Entonces Jesús le dice, tú no estás cumpliendo con esto. Y Jesús, como sabía lo que este hombre tenía que cumplir porque no le estaba haciendo, va y se enfoca en tratar acerca de amar al prójimo. Y por eso le comienza a narrar qué pasó con este buen samaritano. Mire lo que pasó. Entonces usted se sabe allí la historia. Que pasó primero que le dice el Señor, mira, hay un hombre que cayó en desgracia, le comienza a narrar en esta parábola. Pero yo te voy a enseñar qué pasó. Y pasa primero un sacerdote. Mire que Jesús, a mí me llama esta la atención y esto es lo que Dios me hacía ver hace días. Mira, Jesús no escogió a cualquier otra persona. Jesús escogió a alguien que tenía un rango alto allí dentro del pueblo judío, a un sacerdote, o sea, una máxima autoridad, y era respetado un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Usted lo sabe. Un sacerdote era la persona que se encargaba de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Por el pueblo. Entonces, era una persona respetable, una persona que, tenía que cumplir la palabra, porque era una persona súper espiritual. Entonces Jesús dice, mira, pasó un sacerdote y mira lo que hizo. Te estoy poniendo como ejemplo para que tú entiendas. Él pasó por el camino y viendo a este hombre que estaba herido, no hizo nada. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? Que Jesús, para darnos ejemplo a nosotros, va a escoger a alguien del mundo. Va a escoger ya les voy a explicar por qué estoy diciéndole a alguien del mundo. Porque Jesús, para explicarle a este hombre, escogió un samaritano para hacerle entender que siendo un sacerdote, a quien ponía de ejemplo, no hacía lo que debía de hacer. Entonces Jesús le dice, mira, el sacerdote pasó y nada hizo. Luego un levita, ¿quién era un levita? Alguien que estaba también llamado a servir en el templo, a servir al pueblo. Y mira, tampoco hizo nada. Pero pasó un samaritano, que nosotros lo podemos ahora comparar como alguien que no conoce a Dios, un gentil. Recuerden que nosotros, Dios nos ha dicho en su palabra que somos real sacerdocio, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Entonces, Jesús sabe que nosotros sabemos lo que dice la palabra, pero Jesús nos quiere llevar a reflexionar si estamos haciendo lo que sabemos en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Espero que sí. Espero que usted entienda lo que Dios quiere hablarle. Entonces, pasó un samaritano y ¿qué hizo? Lo que debía hacer el sacerdote como ejemplo, ¿verdad? Porque nosotros somos los llamados a dar ejemplo al mundo, ¿o no? ¿Verdad, hermano? Nosotros somos los llamados a dar ejemplo, pero el sacerdote, levita, gente que ministraba, gente de Dios,
no hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros, la gente de Dios, muchas veces, no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer por mandato de Dios, por enseñanza de Dios. Y en este caso es ayudar al prójimo. Y el samaritano, que no conocía mucho de Dios como el pueblo judío, que estaba tan empapado, él sí lo hizo. Él fue movido a misericordia. ¿Qué quiere esto enseñarnos, amados hermanos? Que muchas veces la gente del mundo actúa mejor que nosotros, los hijos de Dios. Y eso es lo que Dios me enseñaba. Y yo, cuando entendí esto, que Dios me llevó a reflexionar, porque fue una mañana que el Señor me enseñó esto hace 2 semanas, yo decía, es verdad, Señor. Hay mucha gente que no te conoce, no conoce tu palabra y hace mejores obras que nosotros. Entonces Jesús le decía, en otras palabras, a este maestro de la ley: tú sabes lo que dice la palabra, tú sabes lo que dice la ley, pero tú no lo estás haciendo. Y Jesús lo confrontó. Y por eso le dice por segunda vez: ve y haz lo que tú dices. Ve y hazlo tú mismo. Qué profundo. Y cuando Dios nos confronta, hermanos, nosotros tenemos que prestar atención, ¿verdad? Dice el libro de Santiago que no tenemos que ser solamente oidores de la palabra, sino que, a ver, repítalo conmigo, yo sé que usted está en casa y atento, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Pero este hombre se justificó, si usted se da cuenta. Él quería justificarse, pero es que yo no entiendo qué es mi prójimo. Él comenzó a exponer razones. ¿Qué significa eso, justificarse? Usted tal vez ponga razones, es que yo no puedo por lo de aquí, por lo de allá, por lo de acá. Pero mire, este samaritano no era un hombre adinerado. No, porque dice la palabra del Señor que él dio 2, aquí dice 2 denarios. O sea, significa en nuestros tiempos 2 días de trabajo. No era un hombre que cargaba, wow, hartos recursos para ayudar a este hombre. No, él dice, yo después te lo pago. Mire, qué compromiso tan grande de este hombre en ayudar al prójimo, de hacer lo que dice la palabra. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Un samaritano, imagínense, hermanos, ponerle Jesús todavía más un samaritano a los judíos, que los judíos no querían saber nada de los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos venían de una descendencia pura de Abraham, entonces ellos eran puros. Ellos miraban como por debajo del hombro a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una raza mezclada, cuyo origen se debió al casamiento de judíos del norte. Entonces, con otros pueblos, esto fue cuando ellos estaban cautivos, usted sabe aquello. Entonces, Jesús escogió un samaritano. Eso es tremendo y eso es profundo en el Señor. Él no escogió otro tipo, sino que a el samaritano. ¿Sabe por qué el samaritano, hermano? ¿Sabe por qué? Porque el samaritano, a ellos lo veían como sus enemigos, como sus rivales, como poca cosa. Entonces Jesús le estaba diciendo, tú estás diciendo que tienes que amar a tu prójimo, pero tú no estás amando al samaritano. Qué tremendo que es Jesús. Tú no estás amando al prójimo, al samaritano tú no lo amas. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, hermanos, examinemos qué es lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Y para terminar, yo voy a leer 1 de Juan. Yo sé que usted se lo sabe y le encanta. A mí me fascina esta porción de la Escritura. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mire, escúcheme bien, hermano. Si usted de pronto está resentido con algún hermano, o usted se cree superior a otra persona, usted dice, es que yo ahora soy cristiano, y ella anda que hace cosas que desagradan a Dios, él solamente vive en el pecado, pero yo voy a la iglesia y amo a Dios y sirvo a Dios y hago lo de aquí, lo de allá para Dios. Y tienes ese tipo de expresiones, déjame decirte que no has conocido a Dios. De pronto te es fuerte la palabra, pero no es mía, es la de Dios. Mire, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, mire, permanece en muerte, o sea, en muerte espiritual, no has conocido a Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esto es poderoso. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna.
permanente en Él. Qué hermosa porción y qué confrontante, ¿verdad? Porque a veces dentro del pueblo mismo de Dios estamos como que haciendo división. Yo soy mejor que el de acá, yo soy mejor que el grupo de acá, que el de acá, que el hermano allá. Usted me entiende, hermano. Tenemos que amar sin mirar a quién, como dicen por allí. Tenemos que amar sin mirar a quién. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Nosotros sabemos todo lo que Dios nos enseña en su bella palabra, ¿verdad? Pero no solo lo tengamos allí. La palabra de Dios es para obedecerla y es para ponerla por obra. O sea, es para practicarla. Amén, hermano. Amén, hermano. Por favor, entienda esto de parte de Dios. Esto es lo que Dios me enseñó y que yo dije, yo tengo que enseñarle esto al pueblo en un devocional porque yo quiero que el pueblo reflexione en que nosotros que sabemos, tenemos que hacerlo. Por eso, hermano querido, haz lo que sabes. Que Dios te bendiga.